Bienaventurados los que, Mateo capítulo 5 versículo 7, Mateo capítulo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, ¿porque qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué pasará con los misericordiosos? Alcanzarán misericordia. Y vimos hace 8 días que si tú no perdonas, no podrás ser perdonado. Hablamos de la misericordia entendiendo que la misericordia es un atributo de Dios a través del cual Él perdona nuestros pecados y sana nuestras heridas. Pero la misericordia en el Hijo de Dios es aquella cualidad a través de la cual tú puedes, por decirlo de una manera popular, ponerte en los zapatos del otro para sentir lo que Él siente, para experimentar lo que Él experimenta y que le puedas entender con todo el corazón. Que no seas insensible a la necesidad del otro, sino que puedas ser sensible a aquello que Él requiere y puedas participar en suplir esa necesidad. Y dijimos que por varias semanas íbamos a estar aprendiendo con qué acciones podemos mostrar misericordia. Hace 8 días hablamos de que con el perdón tú puedes mostrar misericordia a tu hermano. Y hablamos suficientemente acerca del perdón. Vimos cómo el Señor nos enseña que nunca debemos negar el perdón a nadie y que si Él ha tenido de nosotros misericordia, tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de la reconciliación. La reconciliación es otra manera en que tú muestras misericordia a tu hermano. Cuando tú no quieres perdonar, cuando tú no te quieres reconciliar, no estás mostrando misericordia. La Biblia dice que si tú no tienes misericordia del otro, Dios tampoco tendrá misericordia de ti. Queremos la misericordia de Dios, ¿verdad? Queremos la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron en esta mañana? Levánteme la mano los que vinieron. Amén, gloria a Dios. Entonces son bienvenidos. Dile a tu vecino, eres bienvenido. Y dile esto, levántate, despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Amén. Vamos a estar atentos entonces al mensaje de la palabra en esta mañana. Bien, entonces hoy vamos a hablar de que a través de la misericordia, a través de la reconciliación tú muestras misericordia. A través de la reconciliación tú muestras misericordia. En otras palabras, el título de la enseñanza en esta mañana es: la misericordia se muestra con la reconciliación. ¿La misericordia se muestra con qué? Con la reconciliación. Amén. Pero ¿qué es reconciliación? En una definición sencilla, no me voy a ir, como en ocasiones lo hago, al original del hebreo o del griego, sino que vamos a mirar una definición sencilla. La reconciliación es recuperar la amistad entre dos o más personas que estaban en rivalidad. Si por alguna razón habías quebrantado una relación, recuperar esa relación es reconciliación. Amén. Recuperar una relación quebrantada es reconciliación. Y la palabra de Dios nos muestra que en cuanto dependa de nosotros debemos estar bien con todos. En cuanto dependa de quién, de nosotros, debemos estar bien con todos. Voy a tocar 3 puntos en esta mañana acerca de cómo la misericordia se muestra con la reconciliación. Y quiero que estés muy atento, porque el último punto nos va a mostrar un aspecto bíblico que a veces olvidamos en la iglesia cristiana y olvidamos como hijos de Dios, pero al cual tenemos que estar atentos todo el tiempo. Voy a tocar 3 puntos entonces, para los que toman nota. El primer punto es el siguiente: si te enojas con alguien, no peques. Por favor, ten tu ofrenda lista, ten tus diezmos listos allí. Yo te indicaré el momento en el que podemos pasar y adorar al Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría. Primer punto entonces es: si te enojas con alguien, no peques. Para los que toman nota, si te enojas con alguien, no peques. Segundo punto: mantenerte enojado con tu hermano es como si mataras. Abran sus ojos así como ojos de huevo frito. Mantenerte enojado con tu hermano es como si mataras. ¿Cómo? Sí, Señor. Tercero, entonces primero, si te enojas con alguien, no peques. Vamos a entender ahora de qué estoy hablando. Segundo, mantenerte enojado con tu hermano es como si mataras. Tercero, busca siempre la reconciliación. Busca siempre la reconciliación. ¿Cuáles son entonces los 3 puntos? Si te enojas con alguien, no peques. Mantenerte enojado con tu hermano es como si mataras. Y tercero, busca siempre la reconciliación. ¿Están conmigo? Amén. Primer punto entonces: si te enojas con alguien, no peques. En otras palabras, no permitas que el enojo tome control de tu vida.
Quiero que me acompañes por favor al libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. No permitas que el enojo te controle llevándote a pecar, llevándote a pecar. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Si llegan ahí, díganme amén. Efesios 4, 26, 27. ¿Quién está en Efesios? Esperemos entonces a los que no han llegado. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Amén. Bien, vamos a leer. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos dice la escritura entonces? Airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente este mismo texto. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿A qué da lugar el enojo? Al diablo. Entonces, airaos, pero no pequéis. Aquí entonces la pregunta sería: ¿es permitido enojarnos? ¿Es permitido enojarnos? Sí, pero no pecar con el enojo. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener enojo en mi corazón, pero no puedo permitir que el enojo controle mi vida. Cuando el enojo controla mi vida, yo no estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Recordemos que la Escritura nos habla de que hay un fruto de ser lleno del Espíritu Santo, y ustedes lo saben de memoria en Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es dominio propio. Si estás lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien gobierna tu vida, no las emociones. Cuando tú te enojas y permites que el enojo gobierne tu vida, perdiste el control del Espíritu Santo. Es algo similar, como explicaba esta mañana en la reunión de las 8, a lo que sucede cuando la Biblia nos habla de no embriagarse con vino, de no emborracharse, porque en eso hay disolución. Eso significa que cuando el vino toma control, o el licor toma control de tu vida, quien está gobernando tu vida es el alcohol y no tú. ¿Cuántos han visto alguna vez un borrachito por ahí? ¿Cuántos lo han visto el mismo 1, 2, 3 y más veces? Bueno, creo que alguna vez alguno o algunos o la mayoría tal vez hemos podido ver una persona que está bajo el efecto del alcohol. Cuando alguien está bajo el efecto del alcohol, pierde el control de sí mismo. Y es el alcohol, la disolución que produce el alcohol, el que está gobernando su vida. O sea que no tiene dominio propio. Eso sucede con el enojo si permitimos que tome el lugar del control de nuestra vida. Eso significa que tú te puedes enojar, pero no debes permitir que el enojo tome el control. ¿Me estoy explicando? El Señor Jesucristo se enojó. ¿Ustedes recuerdan si el Señor Jesucristo se enojó? ¿Cuándo el Señor se enojó? En el templo, cuando estaban los mercaderes, y habían hecho de su casa un mercado. Y el Señor entra con lo que podríamos llamar la ira santa de Dios, y toma cuerdas y comienza a volcar las mesas de los cambistas. Alguien podría decir: el Señor salió de control allí. No estaba, Él estaba en pleno control de todos sus cabales por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque había una indignación santa. Él no pecó. Podemos tener momentos en donde el enojo esté, pero si el enojo comienza a controlarte, y si todo lo que tú haces es como consecuencia del enojo y no controlado por el Espíritu, pecaste, perdiste el control de tu vida. Así que tengamos cuidado para poder manejar por el Espíritu Santo la gracia de Dios en nuestra vida y poder administrar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra conducta cuando estamos enojados. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Bien. Ok, entonces dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito nuevamente. Muchas veces en las relaciones, y sucede en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres e hijos, etcétera, queremos manipular a través del enojo. ¿Alguno de los que está aquí alguna vez se ha enojado, de los que están casados con su cónyuge? Miren, a veces
son unas tonterías las que producen que nos enojemos. Ridiculeces, diría yo, absurdas, y nos enojamos. Oiga, usted que está cerca, ¿por qué no me alcanza las pantuflas? ¿Qué pantuflas le voy a alcanzar? ¿Es que acaso está manco? Y de pronto el otro está exasperado y entonces, ¡pum!, la tercera guerra mundial. Entonces nos enojamos y pasamos el día y al otro, y de pronto, no es que quiera decir que los varones somos una perita en dulce, no, pero no sé por qué razón las mujeres tienden a ser más demoradas en estos procesos. Entonces yo no sé si a alguno le es común escuchar algo como esto: voy a mantenerme así enojado para sentar un precedente, que él sepa cómo es que es la cosa aquí. ¿Alguna vez has dicho, pues no le dirijo la palabra hasta que él esté postrado a mis pies aquí? ¿Alguna vez alguien ha escuchado eso de sentar un precedente? No me levanten la mano, pero ¿alguno aquí alguna vez ha hecho eso? Bien, la escritura dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que el enojo permanezca. El enojo puede venir, pero tienes que identificarlo. Tienes que decirle: Señor, no voy a permitir que el enojo, que con justa razón vino a mi corazón, gobierne mi vida. Me airé, me molesté, pero ahora me tranquilizo, me lleno de tu espíritu, perdono y me reconcilio. Cuando hace muchos años afiancé en mi corazón este pasaje, tomé una determinación frente a mi relación con mi esposa. Nunca pasará una noche sin que me haya reconciliado por alguna diferencia. Nunca, porque la Biblia dice: airaos pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa eso? Que no llegue la noche y no te hayas reconciliado, no hayas perdonado y no te hayas puesto de acuerdo. Así que eso de voy a pasar algunos días para que sienta lo que es bueno. ¿Saben que a veces manipulamos con nuestras conductas? Y esta mañana no lo pude hablar muy abiertamente porque habían dos pequeñas menores y no quería expresar muy abiertamente este tema, pero algunas veces en las relaciones de pareja, y hay jóvenes que aunque no están casados ya son por lo menos mayores de 15 años, a veces la mujer manipula al marido, y permítanme, se los voy a decir un poco con estas palabras, pero ustedes me entienden, cortándole los servicios. Alejito, entonces yo te voy a pedir que por favor cuando llegues a tu casa le preguntes a tu esposita ¿qué significa eso que dijo el pastor de cortar los servicios? Ella me hizo el rostro así de: yo entendí ya qué me quiere decir, pastor. La Biblia dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, para dedicaros sosegadamente en la oración, y volveos a juntar para que no os tiente Satanás. La Biblia dice que el cuerpo de la mujer es del marido y el cuerpo del marido es de la mujer. Así que si mujer, usted tiene por acá una llantica, deje que el marido le coja la llantica. No me coja, eso sí, no me coja la llanta. No, es mi llanta. Si el marido quiere coger la llanta, deje que le coja la llanta. Porque la Biblia dice eso con claridad. Pero a veces manipulamos, entonces yo estoy molesto con él y él va a saber lo que es bueno. Me va a buscar, pero no me va a encontrar. Ya saben de qué estoy hablando. Que no se ponga el sol sobre tu enojo ni dé lugar al diablo. Yo comencé a practicar esto y la verdad ha sido una bendición. Al principio me costaba unas trasnochadas hasta las 3 de la mañana para poder terminar la reconciliación. Y entonces tomaba mi guitarra y yo decía: no sé por qué tengo que pedirle perdón a mi esposa, pero le voy a pedir perdón. Perdón si te hice daño, perdón si te ofendí. Le hago una serenata. Entonces se paraba: ay, mi amor, pero qué, pues no sé, es que tú estás enojada y no sé por qué, pero te quiero pedir perdón de todas maneras. ¿No les ha pasado que a veces se enojan, alguien se enoja con usted y usted no sabe por qué está enojado? ¿Pero por qué estás enojada? Y todavía pregunta, y uno dice: pero ahora sí quedan las mismas. Que no se ponga el sol sobre tu enojo ni dé lugar al diablo. Busca siempre el restaurarte. Segundo punto: mantenerte enojado con tu hermano es como si mataras. Pero pastor, ¿de qué está hablando? No exagere. No hay que exagerar. Pilas, bájale un poquito al tono. No, mira lo que dice la escritura. Antes de que vayamos a Mateo, pero velo buscando, Mateo capítulo 5,
Ve buscando Mateo 5. Quiero recordar algo que el Señor Jesucristo dijo en ese mismo pasaje. El Señor dijo esto: oísteis que fue dicho. ¿Ustedes recuerdan que el Señor lo dijo? Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Voy a poner ese ejemplo ahora. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Bien, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, en la ley de Moisés está escrito que no debemos adulterar. ¿Eso es lo que está en la ley de Moisés? La Biblia dice que no debemos adulterar en el Antiguo Testamento. ¿Alguno ha leído el Antiguo Testamento? ¿Dice que no debemos adulterar? Sí, dice no adulteres, ¿cierto? Así que eso es la ley. La ley es el antiguo pacto. La ley es aquello que, esos mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Por eso se llama la ley de Moisés. Cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Están conmigo aquí? Bien. Ahora el Señor dice, pero yo os digo. Cuando el Señor dice, pero yo os digo, no es que Él está diciendo, no presten cuidado a la ley, sino Él está diciendo, yo cumplí la ley, pero ahora que ustedes están bajo la gracia, hay un nivel más alto de exigencia. Porque el que tiene más, se le pide más, y al que mucho se le da, mucho se le pide. A veces pensamos en la iglesia cristiana erradamente, yo ya no estoy bajo la ley, yo ahora estoy bajo la gracia. Entonces, como no estoy bajo la ley, puedo pecar bajo la gracia, no importa, tengo la gracia, yo no soy legalista, yo no estoy bajo la ley. Pero ¿qué dice el Señor bajo la gracia? ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo algo mayor. No solamente que no cometas el acto mismo del adulterio acostándote con alguien que no tienes que acostarte, sino que aún si lo miras, ya adulteraste en tu corazón. El nivel es mucho más alto, la exigencia es mayor, porque ahora estás bajo la gracia. La Biblia dice en el libro de Romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y el mismo apóstol Pablo dice, entonces por cuanto la gracia abunda donde abunda el pecado, por cuanto la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, ¿pecaremos más para que haya más gracia? De ninguna manera, dice Pablo. No podemos usar la gracia como excusa para pecar. Ojo, hay una mayor demanda, hay una mayor exigencia de Dios para la iglesia que lo que era para Israel. ¿Cómo, pastor? Si estamos bajo la gracia. Sí, bajo la gracia la exigencia es mayor. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo de Israel no tenía, como tú lo tienes, al Espíritu Santo de Dios. Y teniendo al Espíritu Santo de Dios, puedes hacer las mismas cosas aún que el Señor hizo y dijo también. Porque Él dice, el que cree en mí, las cosas que yo hice, Él hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que bajo la gracia tenemos una demanda mayor, pero tenemos mayor poder, mayor autoridad, mayor gracia de Dios. Amén. En la antigüedad, los antiguos, valga la redundancia, no podían tener la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo en sus vidas. Tú y yo sí, dale gloria a Dios porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, Él te guía toda la verdad, Él te hace saber lo que ha de venir, Él te fortalece, Él te levanta, Él te consuela. La obra del Espíritu es gloriosa en tu vida y te da el poder para vivir una vida que agrade a Dios. No es por tu fuerza, es por la gracia de Dios. La gracia o aplica en tu vida para que puedas alcanzar mayores niveles que los que se podían alcanzar bajo la ley. ¿Me estoy explicando? Hay un error en la iglesia cristiana cuando la gente dice, es que yo ya no estoy bajo la ley. Esto es legalismo. Yo estoy bajo la gracia. Y esa es la tendencia, y tengo que decirlo aquí clara y abiertamente, porque es una falsa doctrina, creciendo en gracia. Creciendo en gracia es una iglesia apóstata. Allá te enseñan, no importa lo que usted haga, Cristo ya le perdonó. Allá te enseñan, la Biblia dice que ya no hay pecado, porque el pecado desapareció ya, Cristo llevó el pecado. Entonces, si tú vas allá a confesarle el pecado, alguien dice, ¿cuál pecado? Ese pecado no existe. Es que forniqué, la fornicación no existe porque el pecado murió. Es que mentí, la mentira no existe porque el pecado murió. Es que tengo deseos de matar a alguien. Ese no es pecado porque esos deseos ya no existen, ese pecado ya no existe, entonces no hay pecado. Falso de toda falsedad. ¿Me estoy explicando? Mateo capítulo 5, vamos a ver qué nos dice el Señor respecto de enojarnos. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Me estoy explicando? Si alguno tiene confusión en esto, creo que fui mucho más explícito ahora en la reunión de las 10 que en la reunión de las 8.
Pero yo quiero pedirles que si alguno tiene confusión o alguna duda sobre esto, al final acérquese a mí y dígame: pastor, no entendí esto. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice así: el Señor Jesucristo está hablando aquí. Para aquellos que tienen aquellas Biblias cuya palabra del Señor Jesucristo está escrita en rojo, eso tiene que estar escrito en rojo. ¿Alguno tiene una de esas Biblias? ¿Tú la tienes? Muéstrasela a todos, por favor. Levántala así, muéstrala. Lo que está escrito en rojo son las palabras literales del Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 21. Miren, todo esto está en rojo. Es de boca misma del Señor Jesucristo. No es ni siquiera un evangelista que esté inspirado por el Espíritu para hablar. Es Jesús mismo el que dijo lo que te voy a leer. Versículo 21 dice: oísteis que fue dicho, dice Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. En otras palabras, Jesús está diciendo: en la ley de Moisés se dice con claridad que tú no debes matar. Y matar es el acto mismo de tomar la vida de alguien en tus manos y acabarla. En la antigüedad había muchas maneras de acabar la vida de alguien. Una de ellas, y la más común, eran las guerras a filo de espada. Muchos morían a filo de espada. Se atravesaba una lanza o una espada en la persona y moría. Está hablando de una muerte física, de que el cuerpo deje de tener vida. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Debe ser juzgado el que mate. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que haga ¿qué? Que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y dice más: y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y aún dice más: y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. ¿Qué significa esto de fatuo? Cuando tú le dices a tu hermano: creído, usted es un creído. Yo no sé si todavía se use, pero en mi época, que soy del siglo pasado y también del milenio pasado, porque ya estamos en el nuevo milenio. No se crean los jóvenes que son mucho más jóvenes, porque es que mis hijas también son del milenio pasado, porque nacieron en 1900 algo. Pero en mi época se decía, al creído se le decía escamoso. ¿Han oído ustedes alguna vez eso? ¿Alguno escuchó ese término alguna vez? Escamoso, no sea tan escamoso. Y seguro muchos lo escucharon porque había una novela en la televisión colombiana que se llamaba Pedro el Escamoso. ¿Recuerdan a Pedro el Escamoso? Con el tumbadito ahí. Ok. Alguno que le diga creído a su hermano, y la otra palabra más otros significados, pero uno de los significados de la palabra fatuo es idiota. Me perdonan por esa grosería que acabo de decir. Idiota, usted es un idiota. Si tú dices tal cosa a tu hermano, quedarás expuesto al infierno de fuego. Ay, pastor, pero no hay que exagerar, tan exagerado. No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor. Ahora, no estoy hablando de cuando tú te chanceas con alguien, pero ¿sabes qué? Procura no hacerlo. Porque a veces pensamos que es muy gracioso decir una chanza y decirle al hermano cosas como: usted sí es que es muy brutica, no hay tan brutica. Y nos parece muy gracioso esa chanza, pero recuerden que la Escritura nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y en las palabras hay poder. Y aunque lo hagamos con un corazón tal vez sano, podemos estar incurriendo, podemos estar cayendo en una falta. Debemos cuidar nuestra boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Estamos? Pero si tú con todo el corazón, y aquí el tema está en que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. El problema está en el corazón. Si tú con todo el corazón le estás diciendo a tu hermano para que se sienta que es eso: usted es un idiota, pues la Biblia está diciendo que cuando tú lo haces, tienes la misma consecuencia que si tomaras un arma y le pegaras un tiro en la cabeza. Es como si asesinaras a alguien. Pastor, qué exageración. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras, lo dice Jesús. Porque hay una demanda mayor, porque tú tienes la gracia. Porque hay una demanda mayor, porque el Señor ha dicho que tú tienes el poder por el Espíritu Santo de hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores. Por eso hay una demanda mayor. No estás
desamparado, tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, y por tanto las cosas que Jesús hizo, esas puedes hacer, y aún mayores puedes hacer. Amén. Así que el problema está en el corazón. Dice entonces: cualquiera que diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias a Dios tenemos salvación por la sangre de Cristo. Gracias a Dios Él murió en nuestro lugar. Gracias a Dios un día le dijimos: gracias por perdonar mis pecados, haz de mí una persona distinta, acepto tu obra en la cruz. Pero tenemos que guardar nuestra vida como verdaderos hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Como verdaderos hijos de Dios. Así que debemos dejar el libertinaje. No podemos usar la libertad como excusa para hacer más allá de lo que nos es permitido hacer. Pero llénate del Espíritu, porque el Espíritu Santo te va a dar la gracia para agradar a Dios. Aquí entonces hago un paréntesis del versículo 23 al 26. Por eso te pedí que escribieras tu sobre y tuvieses ahí tu diezmo y tu ofrenda. Miren lo que dice. Y esta parte de este pasaje, que tiene que ver con el punto siguiente que voy a tocar, quiero leerlo, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice así, versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar la ofrenda delante del altar. Si entendemos mal este pasaje, algunos de los cuales no hay ninguno aquí, que son folclóricos, pueden decir lo siguiente: estará de Dios, Dios es bueno. Como yo tengo un problema con mi hermano, la Biblia dice que no presente mi ofrenda. Yo venía preparado, la verdad, yo venía con mi ofrenda, yo estaba listo, pero como tengo un problema con mi hermano y no sé cuándo lo puedo solucionar, pues aquí que no peco, gloria a Dios, porque el Señor entonces me da la gracia para irme a comprar el pantalón que quería comprar. Ahí está la plática, estará de Dios, Dios es bueno. No, eso no es lo que dice. No dice que tú tomes tu ofrenda y te la lleves de nuevo a casa. ¿Qué es lo que dice? Pon delante de ¿qué? ¿Delante de qué? Del altar. ¿Qué vas a hacer? Pones ahí ¿qué? Tu ofrenda. Y vas y haces ¿qué? Vas y te reconcilias con tu hermano. Voy a leértelo, mira. Dice el versículo 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, una vez lo hayas hecho, y presenta tu ofrenda. ¿Cómo presentas tu ofrenda? En oración. Tú puedes poner la ofrenda aquí, pero si no la presentas en oración, ahí se quedó. Va a ser usada para la extensión del reino, pero la bendición que Dios te quería entregar no la has conquistado completa. Él te bendice porque ofrendes, pero qué bueno es que presentes tu ofrenda y le digas: Señor, con todo mi amor, con todo mi corazón, quiero traer esto para ti, con alegría, para la extensión de tu reino, porque te amo. Y gracias porque me permitiste reconciliarme con mi hermano. Entonces habrá gran bendición cuando traes tu ofrenda, mucho más que si solamente la pones allí. Pero entonces tú dejas tu ofrenda en el altar, vas, te reconcilias con tu hermano y vuelves a la casa de Dios o vienes al altar del Señor y presentas tu ofrenda. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, tanto que estás con él en el camino, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí la palabra adversario es aquel que está en contra tuya. Recordemos que un cristiano no tiene enemigos. ¿Aló? Un cristiano verdadero no tiene enemigos. Enemigos que sean de él hacia los otros. Un sentimiento que sale de ti hacia el otro. La enemistad no sale de ti hacia el otro. Puede ser que haya alguien que te considere a ti su enemigo. ¿Me estoy explicando? ¿Recuerdan ese concepto? Si hay una enemistad de alguien hacia ti, pero tú no tienes ningún problema con la persona ni ningún rencor, esa persona no es tu enemiga, pero tú sí eres enemigo de esa persona. ¿Me explico? La persona piensa que hay una adversidad allí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje en la versión Reina Valera? Ponte de acuerdo con tu adversario, con aquel que te considera enemigo, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cuánta gente ha tenido que pagar consecuencias de cosas que no hizo? Seamos sabios y prudentes en esto de la reconciliación también.
Si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, así no sea verdadero, busca ponerte de acuerdo con esa persona, no sea que vaya a las autoridades y pueda ocasionarte mucho daño. Este es un consejo que nos está dando el Señor aquí. ¿Me estoy explicando? Y el Señor se está anticipando, no es que se esté anticipando, yo me estoy anticipando leyendo este pasaje al punto que quiero tocar enseguida. Pero antes de pasar, solamente quiero leer la palabra de Dios para todos en esta versión, esta primera parte de este texto. Dice: ustedes saben que se les dijo a los antepasados: no mates, y el que cometa un asesinato tendrá que presentarse ante un juez. Pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo, y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego sí regresa para presentar tu ofrenda. Tercer punto: busca siempre la reconciliación. Busca siempre la reconciliación. Ya tocamos algunos de estos aspectos en los pasajes del punto anterior. ¿Están aquí conmigo? Bien. Ve conmigo por favor a Mateo 18. Vayamos unos capítulos adelante. Mateo 18, versículo 15. Busca siempre la reconciliación. La última porción del texto anterior nos habla de reconciliación. Pero yo quiero aquí tocar un texto que, como lo dije al comienzo, a veces no prestamos atención en la iglesia de Cristo para ponerlo por obra. Antes quiero hacer un alto. Vamos a hacer lo que habíamos dicho. Quiero hacer un alto antes de ir a este punto. Ten allí en tu Biblia separado Mateo 18, versículo 15. Vamos a traer la ofrenda a todos. No importa si tú no tienes nada contra tu hermano, igual puedes traerla. Se trata de que si alguno en un momento dado tiene algo, sabe que alguien tiene algo contra él, que puedas, después de traer tu ofrenda, pedirle al Señor la gracia para que te puedas reconciliar con tu hermano. Vamos a tener un minuto para acercarnos al alfolí y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tu diezmo y tu ofrenda preparado. Vamos a hacerlo ahora mismo. Acércate. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque en tu palabra nos enseñas que podemos traer a tu altar la ofrenda, pero que si allí nos acordamos de que hay alguien, que sabemos que hay alguien que tiene algo contra nosotros, que podamos ir y ponernos de acuerdo y reconciliarnos. Permítenos, Señor, que nos afiancemos en este principio de la reconciliación para hacer siempre en nuestras vidas lo que es agradable a ti. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Último punto: busca siempre la reconciliación. Mateo 18, versículo 15. Vamos a mirar hasta el 17. Voy a leerlo una vez y luego vamos a mirar paso a paso. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Hemos olvidado este pasaje de la Escritura y lo hemos sacado de las Escrituras por temor, por respeto humano, pero se nos olvida que el Señor Jesucristo de su propia boca lo dijo. Y si la pastora Albita nos pudiera mostrar Mateo 18, 15, 17, es Dios mismo el que está hablando. Jesús mismo está en rojo, es Jesús, es la boca de Jesús. Gracias, pastora. Allí está en rojo, es Jesús el que lo está diciendo. Vamos a ir paso por paso. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cuál es el primer paso que tú debes hacer? Ir a la persona
solos tú y él, tú y la persona. Amén. Ahora, cuando la Biblia dice repréndele, no quiere decir que tú vas a ir con una actitud beligerante, decirle, es que usted me maltrató, es que usted me insultó y usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase ya. No, dice la Biblia que lo tengo que reprender, hay que hacerlo con energía, como si fuera un man de autoridad. No, eso no es lo que significa. Tú vas buscando reconciliación para ponerte de acuerdo con tu hermano. Y tú habrás orado antes por esa situación y le habrás dicho al Señor, clamándole con el corazón, permítele, Señor, y concédele que se arrepienta y que entienda que el camino de la bendición es hacer las paces y restaurar la relación. Esa es la actitud. Por eso quiero leerte la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: si tu hermano te hace algo malo, ve y habla a solas con él. Y mira lo que dice: explícale cuál fue el mal que te hizo, con mansedumbre, con espíritu conciliador, con espíritu de perdón, no con espíritu de juicio. Es que usted es un... ¿Me explico? Y es él el que te causó la herida, pero tú vas lleno del espíritu a reconciliarte con él. Entonces dice, si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Gloria a Dios. Ese es el paso para la reconciliación, el primer paso. Y es lo que la Biblia nos está enseñando. Algunas veces vamos al segundo paso. Entonces algunos dicen, como este es terrible, entonces yo me llevo a mi hermano para que mi hermano escuche todo y haya testigos. Pero vamos pensando en nuestro beneficio, no en restaurar la relación. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, ¿qué dice el versículo 16? Mas si no te oyere, si tu hermano, tú después de haber orado, después de haber pedido la presencia de Dios y la asistencia del Espíritu, aún así él consiente en su pecado, ¿qué debes hacer? Dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero lo mismo, no vas a llegar con la actitud, venga Paola, es que usted no me quiso oír, así que yo traigo aquí a la pastora Alba, que ya es testigo de lo que yo a usted le voy a decir, porque es que si usted sigue así se va para el infierno. Esa no es la actitud. Era un ejemplo, Pao, anulo, revoco, cancelo, todas esas palabras que dije. ¿Cuál es la actitud? Pao, la verdad, yo tengo en mi corazón que tú entiendas, y he orado que en realidad lo que has hecho no es correcto. Está aquí la pastora Alba para que haya constancia, como dice la escritura, de que hay una situación. Recuerda que siempre el problema del ser humano está en el corazón. Porque algunos tomamos la escritura, o pueden tomar la escritura, mire, es que ahí está en la Biblia, Dios me respalda, así que lo voy a reprender duramente. Ahora, no estoy hablando de una unción profética, estoy hablando del corazón, porque miren, yo conozco personas que hablan fuerte. Hay una persona que respeto mucho, que es mi suegro. Él habla muy fuerte, pero él en su corazón muchas veces lo que está diciendo es tan claro como que lo quiere hacer por amor a mí o a cualquiera que esté reprendiendo. Y él no está buscando herir a nadie, pero su perfil de personalidad es ese. Tenemos que aprender a discernir aquel que va con un mal corazón o aquel que realmente quiere edificar, porque a veces sentimos que nos están hablando tan duro que nos están maltratando. No, el Señor Jesucristo habló muchas veces muy fuerte. Juan el Bautista habló muy fuerte, pero lo hacía en aras de edificar y de restaurar. ¿Me estoy explicando? El tema está en el corazón, no tanto en la manera, aunque seamos agradables cuando hablemos, pero Dios también usa distintas personalidades. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia.
Algunas personas se pueden incomodar. Aquí hemos tenido procesos en donde yo he tenido que confrontar a una persona y hemos tenido la posibilidad de hacerlo con testigos, y si no ha escuchado, lo digo a la iglesia. Algunos dicen, pero ¿por qué el pastor expone a la gente así? Es que la Biblia lo dice. He seguido el proceso en amor y buscando la restauración en oración. Entonces, ¿qué dice? Si no te oye, busca dos o tres testigos. Si no los oye a ellos, ¿qué debes hacer? Dilo a la iglesia. Pues que alguien se pare aquí y diga, y eso no pasa en ninguna iglesia que yo conozca en Bogotá o en Colombia o en las naciones, pero está escrito y el Señor lo dejó escrito. Nos da temor. Miren, tenemos una responsabilidad delante de Dios, y tenemos una responsabilidad inclusive delante del Ministerio del Interior, que es quien nos regula. Cuando nosotros hicimos los estatutos para la adjudicación de nuestra personería jurídica hace años, los funcionarios del Ministerio del Interior, que no son de Dios, dijeron: ustedes tienen que tener un proceso claro de disciplina en la iglesia. ¿Y cuál será el proceso de disciplina sino el que está en la Biblia, en las Escrituras? Y ese es el que está plasmado, de pronto en unas palabras que ellos puedan entender, pero ese es el proceso. Si una persona peca contra ti y te hiere, ve, estando tú y él solos, y busca la reconciliación. Si no te escucha, ve en presencia de 2 o 3 testigos. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Es responsabilidad de la obra de Dios crecer en la sana disciplina. Dilo a la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia, porque seguramente la iglesia va a decir, pero mira, lo correcto es que tú reconozcas tu error y te puedas enderezar. Si no oye a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Tenle por qué gentil y publicano. ¿Quién es un gentil? ¿Una persona muy buena papa, muy amable? No, ese es otro significado de gentil. En la Biblia el gentil es aquel que no es ni del pueblo de Dios ni de la iglesia de Cristo. Los gentiles en el antiguo pacto eran aquellos que no conocían al Señor y no eran del pueblo de Israel. Algunos gentiles se convirtieron a Dios y formaron parte del pueblo de Israel, y estaba permitido. El gentil es el que no conoce a Dios, y un publicano es el que no conoce a Dios. Gentil en el antiguo pacto y en el nuevo, publicano especialmente en el nuevo pacto. Así que si una persona, después de que tú has seguido ese proceso, un hermano, porque es que volvamos al versículo 15 con claridad, dice, por tanto Jesús dice, si tu hermano, no estamos hablando de un ajeno, no estamos hablando de un incrédulo, estamos hablando de un hermano, uno que es hijo de Dios, uno que forma parte de la familia de Dios. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y tú y él solos, repréndele. Cuando dice reprende, ya te expliqué lo que significa. Dile en qué se ha equivocado. Si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Si no escucha a los 2 o 3 testigos, dilo a toda la iglesia. Uy, qué vergüenza, ¿cómo voy a exponer a mi hermano así? Pero es lo que dice la Biblia. Y si aún no escucha a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Considerarlo como uno que no es un hijo de Dios. ¡Qué fuerte! Y no es que cuando un pastor siga un proceso de disciplina como estos, esté desechando al hermano, ni sea no tenga nada de amor, ese pastor no tiene amor. No, es que está obedeciendo al principio bíblico de lo que es la disciplina sana en la iglesia. Y ese es el verdadero amor. Ahora, el apóstol Pablo dice algo en una de sus cartas: al tal, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. Era un hombre seguramente joven que se acostaba con la mujer de su padre. No era su mamá, que hubiera sido todavía una mayor abominación, pero era la mujer de su padre. Seguramente la Biblia no dice este hombre había enviudado y se había casado nuevamente. Y yo especulo, supongo, porque la Biblia tampoco lo dice, es probable que tal vez este muchacho viviera en casa de su padre y quiso seducir a la esposa de su padre, y dice que se acostaba con ella. Él estaba fornicando y estaba haciendo adulterar a esta mujer. La mujer seguramente voluntariamente adulteró. Y el apóstol Pablo dice que a esa persona, que es un perverso, que estaba en medio de la iglesia, había que entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne. Uy, qué duro. En otras palabras, había que entregárselo a Satanás para que Satanás lo matara. Yo me pregunto, ¿qué pastor hoy
en pleno siglo XXI haría una cosa como esa. Oro al Señor para que nunca me tocara hacer algo como eso. Pero si me tocara, pues tendría que obedecer al Señor. La disciplina en la iglesia cristiana en el primer siglo era verdadera. Y si alguno cometía un error, pagaba. Hubo una pareja, Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu. Y dice la Biblia que ese día expiraron, murieron. Vino el juicio de Dios sobre ellos y cayeron muertos a los pies de Pedro. Y tuvieron que sacarlos, los muchachos, a enterrarlos porque mintieron al Espíritu. Esa era la disciplina. Hoy, ¿cuál es la disciplina del Señor? Hoy nos molestamos todos porque a alguien se le reprende de pronto con algo de dureza, aparente dureza, porque nos parece duro poner a una persona aquí y exponerla públicamente y decir: aquí quiero decirles a toda la iglesia que mi hermano pecó contra mí, yo le pedí que reconociera su pecado, oré por él, él no quiso, vinieron 2 o 3 testigos y por eso ahora, como el Señor me ordena que lo haga, lo estoy diciendo a la iglesia. ¿A quién le gustaría estar en ese punto? A mí no me gustaría estar ni aquí ni aquí. Es así de claro. Por eso oro al Señor que cuando haya una diferencia la podamos solucionar en el primer paso de reconciliación. Pero si hay una persona que no, y como las ha habido en Testimonio de las Naciones, gente que de pronto hoy no está, no han querido reconocer su error, hoy están por fuera. ¿Qué debería hacer yo? Pienso que a veces nos equivocamos en esto. ¿Qué debería hacer yo? Yo debería tener la posición tan clara de decir: no son hermanos en la fe. Porque la Biblia dice: los debo tener como si no lo fueran, como si no fueran hermanos en la fe. ¿Me estoy explicando? Pero cuando hablamos del punto que quiero tocar especialmente, ya para ir terminando, de la reconciliación, busca en amor, en oración, que tu hermano reconozca su falta. Y si tú mismo reconoces que hay falta en ti, no permitas que este proceso se dé. Reconoce tu pecado, reconoce que has herido a alguien, reconoce que has hecho algo incorrecto, pídele perdón al Señor, acércate a tu hermano y pídele perdón, y no tendremos que llegar a situaciones como estas que son extremas, pero que están escritas en la palabra para que prestemos atención y las pongamos por acción cuando sea necesario. ¿Me explico? Estoy aquí con ustedes están aquí conmigo. De pronto es un poco fuerte, gracias a Dios hoy no hay ninguna persona nueva para poder yo hablar este tema, porque los que nos acompañan son hermanos en la fe que han caminado con Dios y seguramente les han enseñado acerca de estas cosas. Así que hoy recibe la palabra desde el punto de vista de que fue enseñada por el Señor, como siempre, y directamente de boca de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Pero recuerda lo que quiero ministrarte hoy: si te enojas con tu hermano, no peques. Mantenerte enojado es similar a matar. Jesús lo comparó a matar. Busca siempre la reconciliación. ¿Qué debemos hacer? Buscar siempre la reconciliación, siempre el primer paso, siempre el perdón y siempre la reconciliación. Ese es el camino santo, el camino que Dios ha determinado para nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Si quieres, para honrar al Señor, si te parece, puedes estar en pie. Vamos a honrar al Señor mientras oramos y vamos a pedirle a Él que nos dé la gracia de entender esto en el Espíritu y de ponerlo por obra de la manera correcta, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de reconciliación, con un espíritu de perdón. Estamos hablando de la misericordia. Y en medio de hablar de la misericordia, hemos visto cómo Dios, para la reconciliación, diseñó un proceso. Vamos a pedirle al Señor: no permitas, Dios, que nunca tengamos que llegar a un extremo tal como este. Permíteme, amado Señor, dile en tu corazón, que todas las diferencias, los conflictos puedan ser sanados con todos aquellos que son mis hermanos, con cualquier persona que tenga yo diferencias. Y si tú tienes alguna persona en mente, ora por esa persona en este momento. Dile: Señor, dale la gracia de entender que necesita enderezar su camino. No permitas que yo me aparte de ti, ni tenga un sentimiento de ira, de enojo o de rencor contra mi hermano.
sino que tu misericordia esté en mi vida, de tal manera que yo pueda entenderle, reconocer que ha fallado, pero entenderle tal vez por qué lo ha hecho, y que asimismo tú puedas tener misericordia de mí si estuviera en una situación similar. Y dile al Señor, pero dame la gracia para ir y hablar con Él, explicarle con claridad en qué se equivocó, y que Él pueda entender, como de una persona enviada por ti, un mensaje claro que le lleva a su restauración y a nuestra restauración, a la restauración de las relaciones. No sé si hay alguna persona que tú tengas en tu mente y en tu corazón con la cual tengas que ponerte de acuerdo, con la cual tengas que reconciliarte, a la que tengas que perdonar. Dile, Señor, dame la gracia para hacerlo. Quiero estar limpio en mi corazón de toda raíz de amargura que me estorbe, de todo enojo, de toda ira. Que yo pueda estar limpio hoy. Si alguien me ha ofendido, si alguien me ha dañado, que yo pueda perdonar con todo mi corazón y buscar la reconciliación. Dile al Señor, pero no sin antes presentarme delante de ti en oración, clamando para que tú le concedas a mi hermano el arrepentimiento, y que en la primera instancia, en el primer momento en que nos reunamos los dos a solas, podamos restaurar plenamente la relación. Dile al Señor, dame esa gracia, bendito Dios, dame la gracia. Tu palabra dice en Mateo 5:7, la bienaventuranza que estamos revisando de tu palabra, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quiero tu misericordia, y para ello necesito entender la debilidad y el corazón de mi hermano que ha pecado. Pero entiendo el proceso que tú me das en tu palabra. No permitas, Señor, que se ponga el sol sobre mi enojo, ni que dé lugar al diablo. No me permitas, Señor, ser similar a uno que asesina, manteniéndome enojado contra mi hermano, sino que pueda tener la actitud de reconciliación, que es la que tú tienes claramente establecida en tu palabra para nuestra sanidad y para nuestra edificación. La palabra de Dios dice, si alguno se halla falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida sin dudar nada, porque el que duda es como la onda del mar que va de aquí para allá. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si tú necesitas gracia, si necesitas sabiduría, si necesitas la capacidad de la reconciliación, si tú tal vez eres tosco en el hablar, dile, Señor, dame la gracia, pon en mí las palabras adecuadas para poder reconciliarme con mi hermano. Pídele al Espíritu Santo de Dios ahora que te llene. Si como fueses a recibir un regalo pudieras levantar tus manos, si quieres hacerlo, hazlo, para que la unción del Espíritu venga y tengas la actitud de recibir. Yo levanto mis manos a ti para adorarte, pero también para recibir de ti en esta hora. Dame más de ti, Dios. Dame más de ti, oh Dios. Levanta tus manos a Él, hazlo con libertad. Levanta tus manos y dile, dame de ti, Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname. Lléname. Pídeselo. Lléname más de ti, más y más. Dame más y más. Dame más y más. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Dile al Señor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor.
tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Díselo. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor a ti, Jesús. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy mi corazón. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque es como la nieve o la lluvia que riegan la tierra y la hacen germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, y gracias, Señor, por este año de bendición. Gracias, Señor, porque es año de gracia y tendremos gracia abundante y suficiente para hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias porque es el año de la predicación del Evangelio, en donde el énfasis va a ser de aquí hasta que tú vuelvas. Predicar el Evangelio y usar nuestras vidas para lo que tú nos has llamado, compartir las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos de Cristo. Gracias, amado Dios, oramos en tu nombre. Amén y amén. Toma tu lugar, ya vamos a salir. Nuevamente les bendigo en el nombre de Jesús. Estemos atentos a estos principios de la Escritura. Y antes de salir quiero recordarles lo siguiente. Para los que estuvieron en nuestra reunión del miércoles están enterados, pero en general para toda la congregación quiero compartirlo. En este año tendremos nuestro centro de crecimiento cristiano. No es centro de formación como lo veníamos teniendo tradicionalmente. Por este año, por razones logísticas especialmente, el maestro seré yo estaré enseñando a toda la congregación en el centro de crecimiento cristiano. Es ahora esto, centro de crecimiento cristiano. Tiene obviamente un enfoque que va hacia el propósito de tu crecimiento todavía mayor. Lo alcanzábamos en el centro de formación, pero estamos reenfocándonos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis. Este año vamos a estar aprendiendo estudiando los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros son escritos por Moisés, inspirados por el Espíritu Santo, y en ellos está contenido gran parte de la historia de Israel, pero también lo que tiene que ver con los orígenes. Todo es aplicable a nuestra vida como hijos de Dios. Así que si tú amas al Señor y quieres crecer en tu vida espiritual, vincúlate al centro de crecimiento. Ya hay varias personas inscritas, algunos nuevos que se van a involucrar. Yo esperaría que toda la congregación venga a formar parte del centro de crecimiento. ¿Me están escuchando aquí? Quiero que me miren aquí un minutico. Yo animo a toda la congregación a que forme parte del centro de crecimiento. Vamos a estar aprendiendo las Sagradas Escrituras, directamente yo las voy a estar enseñando. Eso es más logístico que otra cosa, porque luego seguramente el Señor nos lleve a tener otros temas los años entrantes, pero este año va a ser así, y vamos a estar entendiendo cómo es que Dios nos está guiando a cumplir su visión y su misión, con el propósito que tenemos como hijos de Dios, basados en los 5 propósitos bíblicos en el Nuevo Testamento para la iglesia de Cristo. ¿Alguno de los que estuvo el miércoles puede recordar cuáles son algunos de esos propósitos? Connie, tú me los dijiste todos. ¿Se te olvidaron algunos o yo? Muy bien.
Ministerio, perfecto. Evangelismo, comunión. Perfecto, Connie, perfecto, muy bien. Esos son los 5 propósitos bíblicos de la Iglesia de Cristo. Están basados y fundamentados en el Nuevo Testamento en 2 grandes pasajes extraordinarios: la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. La Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Gran Comisión. Gran Mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De allí nacen adoración y ministerio, y de la Gran Comisión nace el tema de comunión, el tema de discipulado y el tema de evangelismo. Es lo que la Iglesia de Cristo y tanto más nosotros como iglesia local tenemos que hacer. Está contenido en esa visión y en esa misión, pero yo les voy a dar una declaración de propósito para que nos quede todavía más claro. Cada hijo de Dios debe decir lo que dice la Escritura: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hechos 20:24. Amén. Así que vamos a aprender esto y muchas más cosas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los hábitos que debe tener un verdadero cristiano, un verdadero discípulo? Lo vamos a aprender. ¿Cuáles son tus dones? Lo vas a descubrir de una manera mucho más poderosa. Y cómo vas a ser enviado al cumplimiento de tu propósito y de tu llamado. Eso lo vamos a aprender en el Centro de Crecimiento Cristiano en este año. Así que no te lo puedes perder, a más de que vamos a aprender las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis hasta el último de los libros del Pentateuco. Amén. Así que están todos cordialmente invitados. Hablen por favor con la pastora Albita para la inscripción, y el miércoles tenemos nuestra primera reunión introductoria del Centro de Crecimiento Cristiano a las 7 de la noche. Los espero a todos. Los que no forman parte de un grupo pequeño, también los animo a que formen parte, porque es la expresión de la comunión en donde podemos crecer, en donde nos podemos interactuar, podemos ver las necesidades del uno y del otro, podemos orar. Es un espacio espectacular. ¿Cuántos de los que están aquí forman parte de un grupo pequeño? Levánteme su mano. ¿Alguno que me quiera decir si ha sido una buena experiencia? ¿Alguien tiene algo que decir si ha sido una experiencia que te ha edificado y te ha bendecido? Alguien por lo menos diga: no, no ha sido. ¿Para alguien ha sido? ¿Para algo? Amén. Ok. ¿Por aquí? Así. Gloria a Dios. No alcanzaríamos a hacerlo. Gloria a Dios. Es importante para nuestro crecimiento. Amén. Les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Por favor, no se les olvide a los padres que tienen a sus pequeños en enseñanza infantil, primero que todo, recójanlos. Porque las personas encargadas de enseñanza infantil tienen todo el amor de tener a sus hijos, pero ya a partir del momento de la finalización de la reunión no son responsables. Pero como tienen responsabilidad, esperan hasta que ustedes pasen, pero ellos también tienen otras actividades. Entonces lo primero que tú haces es sales y